Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. Este es un producto de Inverne Corporation en alianza con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Y nosotros vamos a conversar de inmediato con Rigoberto Lobo. Él es un venezolano que se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos. Él está en Argentina y a nosotros nos interesa mucho saber cómo anda ese panorama, esa temática de los venezolanos, sobre todo que están allí en primer lugar. ¿Y cómo ha visto la respuesta del gobierno argentino que de alguna manera tiene inclinaciones promaduristas y prochavistas también con respecto al venezolano común que llega a ese país? Porque todos aspiramos que el país a donde vamos sea un país de verdadera acogida y no vernos pues sobresaltados día a día con una persecución o con un señalamiento en la calle porque no hablo igual que el otro, o porque no tengo los papeles en regla porque tuve que salir apresurado. Bueno, todo eso conjuga un panorama de complicaciones que el venezolano las está viviendo muchos países que los han recibido. Pero en Argentina queremos venderle al mundo tu apreciación al respecto, si has tenido que de repente abogar o intervenir en la violación de algunos derechos humanos de los nuestros allí, por ejemplo. Danos una panorámica para que Venezuela y el mundo sepa que en Argentina también tenemos quien nos defiende y tú eres uno de ellos. Hola José Antonio, pues primero, bueno, muchísimas gracias por el espacio y un saludo a las personas que nos puedan escuchar y nos puedan ver. Mira, si hablamos de la sociedad en Argentina, pues los venezolanos podemos decir que hemos sido muy bien recibidos, que las personas son bastante atentas, solidarias. Quizás muchas no saben en profundidad lo que sucede en Venezuela, pero saben que sucede algo y en ese sentido han sido bastante abiertas, ¿no? Entonces, en ese caso, las personas que llegamos de Venezuela, pues no tenemos queja. Además, somos reconocidos como una migración trabajadora con cierto grado de instrucción, que puede ser un oficio o una profesión, un doctorado, lo que sea. Hay muchos médicos aquí trabajando, perdón, de muchas profesiones, ¿no? Eh, a diferencia de lo que puede ser la gestión actual de gobierno, lo que es el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Que, bueno, si bien desde personas afines al gobierno dicen que el gobierno de Macri instrumentalizó de manera política la migración venezolana, eso podemos decir que sí o podemos decir que no. Quizás no sería un tema de tanta discusión porque en tal caso Macri lo que hizo fue crear mecanismos para facilitar el acceso a documentos de personas provenientes de Venezuela que no tenían partidas de nacimiento, el tema de los antecedentes penales, sabiendo la situación de Venezuela, ¿no? Este gobierno interpretó ese decreto presidencial y lo sacó del juego, ¿no? Okay. Hizo una interpretación jurídica bastante forzada y dijo, bueno, ya eso quedó fuera de su vigencia, ¿no? Y volvimos otra vez a una situación un poquito compleja, donde se le piden todos los documentos a las personas. Insisten de que las cosas, entre tantas que dicen que están bien, están las de los documentos y no es así, ¿no? Hay una serie de complicaciones. Y además son costosísimos, que es otra cosa que muchas personas sí entienden, ¿no? En el caso de la pandemia, entraron muchísimas personas a la Argentina provenientes de Venezuela, ¿no? Eso quizás la gente en Venezuela no lo sabe y no lo sabe el mundo. Entraron muchísimas personas. Estamos hablando de un promedio de 3.000 niños que no tenían los documentos completos y que, bueno, el gobierno de Fernández hizo como una excepción, ¿no? Pero bueno, esos documentos de identidad se están venciendo en este momento y habría que ver qué van a resolver, ¿no? Se supone que en el tema de derechos vas hacia adelante, no vas a ir hacia atrás, ¿no? Claro. Como sucedió con lo del gobierno de Macri. Pero por supuesto sí, hace poco publiqué un artículo de un informe que está casi listo, que tiene que ver con el tema de personas refugiadas en Argentina, de Venezuela, por supuesto, y se ve cómo la curva cae cuando entra esta gestión de gobierno y cae tanto que llega a cero. 2020-2022
y lo que va de 2023, o por lo menos hasta el último de mayo, no se había aprobado ningún refugio para personas venezolanas. Estamos hablando de que se han realizado más de 6.200 solicitudes en total y lo que he aprobado son 315. Aquí viene otro detalle: 315, 314, 317. ¿Por qué digo los tres números? Bueno, porque las estadísticas de ONU dan un número, que es el más alto, 317. Las estadísticas publicadas por la Comisión Nacional para los Refugiados en su página web da 314, y un pedido de información que hicieron unos colegas con el cual elaboramos el informe que vamos a publicar pronto hablaba de 315. Entonces, ahí en el artículo yo lo insisto, donde dice, bueno, se trata de personas, no de manzanas, ¿no? Y que además están solicitando protección internacional. ¿Qué está sucediendo? Bueno, darle largas al asunto, que las personas de alguna manera desistan de esta solicitud, abandonen el proceso, entonces entren en una clasificación de caducidad, y simplemente no reconocer que de Venezuela salen personas con necesidades de protección internacional. Bueno, tú hiciste Y mención a los niños. Yo quiero saber si de alguna manera el Estado argentino ha garantizado la educación de esos niños, porque es un derecho universal que a ningún niño se le puede negar el derecho a educación, esté en el país que esté. Y en Europa inclusive eso es fundamental, respetarlo y acatarlo. Yo no sé si Argentina lo hace. por suerte sí. En materia de derechos humanos en general, todo está bastante bien, ¿no? Salvo lo que mencionaba del tema del refugio, que es un derecho humano también, pero lo que es los derechos económicos, sociales y culturales, los niños pueden acceder a la educación pública y gratuita, incluso sin tener documento de identidad Ok, de acá. ok. De acá pueden acceder al sistema de salud. En ese sentido, sí, no hay ningún problema, porque es una tradición, digamos, en este país, ¿no? Entonces tendrían como que agarrar y decir, bueno, mira, todos pueden menos los venezolanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, y los niños pueden cursar X cantidad de años, quizás el problema lo tendrían cuando se vayan a graduar si aún no tienen documentos, pero no hay ningún problema, igual que para acceder al sistema de salud. Por supuesto, esto sobre un piso de deterioro generalizado del país, donde, bueno, la educación eh, pública y gratuita pues no está en su mejor momento, y la salud tampoco, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, que eso afecta a toda la población en general que esté en el territorio, en cuanto a derechos a lo que tiene que ver con salud y educación, no hay ningún problema. Eh, Desde el punto eh, de vista ocupacional, el venezolano medio, el técnico o el especializado en algo, ya me hablaste que los médicos de alguna manera han enganchado bien y reconocidos como tales. Pero en otras sí. profesiones, por ejemplo, ¿qué ocurre con la ingeniería, con cualquier otra, cualquier otra? Hay muchas. Pero yo diría la ingeniería, por ejemplo, porque de Venezuela salieron muchísimos ingenieros para todas partes y mal que bien, algunos han logrado enganchar acertadamente y otros tuvieron que irse a oficios que nunca habían ejercido transitoriamente. En Argentina ha ocurrido eso. Mira, en Argentina tenemos ingenieros venezolanos en la estatal petrolera, en YPF, ¿no? Ok. Como por poner un ejemplo de una gran compañía, ¿no? Y petrolera. También en las empresas que tienen que ver con sistemas bancarios, y eso son muchos los venezolanos que están trabajando ahí. Cuando mencionaba a los médicos, es el fenómeno que sucedió en gran parte del mundo, de que, bueno, llegó la pandemia, necesitaban más médicos, y están los venezolanos que no les reconocían sus títulos. Entonces, bueno, hicieron un proceso bastante rápido para resolver, pero por una necesidad, ¿no? Pero obviamente vas a conseguir un ingeniero que pueda estar trabajando como taxista o haciendo delivery, porque bueno, el tema del migrante, como lo conoces, pues tiene Sí, sus particularidades, ¿no? No es lo mismo ese joven que llega con un título de ingeniero mecánico, supongamos, o en sistema, bueno, una persona de mediana edad que puede tener una tremenda experiencia, pero bueno, tiene dos hijos y tienen que resolver. Entonces, quizás no hay chance de ver si queda en YPF, sino salir a resolver el día a día, que bueno, que eso pasa en cualquier lado del mundo cuando las personas tienen que emigrar de la manera que salen de Venezuela, ¿no? Que salen claro. sin recursos. Ahora, tú estás abocado a los derechos humanos desde que estabas en Venezuela
y continuaste con Sí, tu labor acopiando información en Argentina. No pasaste por ningún otro país antes, llegaste directamente allá y ahí has estado. sí, 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 yo tengo pasaporte vencido. Bueno, yo y mi familia llegamos acá, mi hija llegó en la rayita, incluso si fuese otro país no hubiese podido entrar, porque su pasaporte le quedaban 3 meses para vencerse. Sí, nosotros cruzamos la frontera por tierra, por pasos irregulares hacia Colombia, por la situación de persecución que tenía en mi contra y bueno, luego tomamos un vuelo hacia acá, ¿no? Además, nuestro plan no era quedarnos acá, nuestro plan era volver a Venezuela. Estábamos como dando, que ya era la segunda vez que tocaba hacerlo, como bueno, tomando una distancia, bajando el perfil, para que las cosas se calmaran y poder regresar, pero bueno, esta vez no pude porque el gobierno decidió seguir con la persecución, ¿no? Y eso, bueno, también trajo otras complicaciones como nosotros no teníamos documentos apostillados ni nada, hemos ido poco a poco. La niña teníamos una partida de nacimiento simple, ¿no? Entonces, ella no podía hacer el documento de identidad por eso. Y bueno, mientras resolvíamos, pero bueno, como todos saben lo costoso que son las cosas en Venezuela, ¿no? Claro. Pero, tú como defensor de los derechos humanos estás adscrito a alguna ONG o alguna organización en particular que recabe información al respecto. Por ejemplo, en el caso de las acusaciones que se hicieron en la Corte Penal Internacional, algunos de los venezolanos residenciados en Argentina se vieron en la necesidad de aportar sus testimonios en esa página que la Fiscalía abrió para que se denunciaran las violaciones. Sí, yo soy el director de una organización de derechos humanos en Venezuela, que trabaja en Venezuela. Y en cuanto a la segunda parte, sí, de hecho, bueno, ya que estoy afuera de Venezuela, no puedo volver, pues puedo hablar de ciertas cosas, ¿no? Sin poner en riesgo tampoco a otras personas. Pero bueno, yo trabajé con un grupo de personas, no solo en Argentina, sino en diferentes países, incluidos países del mundo árabe Okay. donde contactamos personas que habían sido víctimas de algunos de los delitos de lesa humanidad. No les hicimos el trabajo porque en el caso del último proceso de la Corte Penal debía ser la persona quien lo hiciera. Sí. Lo que hicimos fue asesorarles, Orientarlos, apoyarles. ok. Sí, y siempre estar ahí como, mira, no vamos a hacer nada, no vamos a hablar por ti, no vamos a decir, hicimos no, te podemos ayudar a llenar la planilla, si quieres, hacemos un Zoom y nos va dictando y nosotros le Exacto. escribimos, no tenemos problema. O lo haces tú solo y no nos muestra nada, no nos tienes por qué mostrar tampoco y bueno, simplemente nos preguntas, mira, tal cosa y dábamos ciertos tips de que si bien el formulario era súper sencillo. Había preguntas que no eran para nada confusas, pero que si la interpretabas bien podías agregar cosas muy importantes que quizá a primera vista no parece que cabían ahí. Entonces, hicimos ese trabajo y bueno, logramos que se sumaran más personas, así como habíamos 2 personas aquí en Argentina, habían otras estábamos trabajando con otras en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en diferentes partes sobre todo en Latinoamérica, pero trabajábamos, como te digo, con personas que estaban en Europa, que están en el mundo árabe y todo lo que implica las diferencias de horario. Pero bueno, fue un trabajo bastante satisfactorio el ver los resultados de que muchas personas, y esto es importante mencionarlo, nos reunimos con personas que decían, no, de verdad, yo no le veo sentido, lo voy a hacer porque, bueno, no hay peor diligencia que la que no se hace. Y luego que lo hicieron, nos escribieron y nos decían, oye, gracias por insistirnos, por apoyarnos, porque de verdad tenía que haberlo hecho, estaba mal que no lo hiciera. Entonces, y luego, bueno, ver esos números de que participó tanta gente, pues produce satisfacción en medio de la Claro, tragedia, ¿no? ahora que se está Y, viendo el resultado de esa gestión que se hizo para que la gente testimoniara en contra del régimen y la violación de los derechos humanos, y que la Fiscalía ya de alguna manera lo que le ha dado es un último margen al régimen hasta el 18 de agosto para que argumente en contra de la denuncia que le pusieron en su contra. Sienten todas esas personas con las que ustedes estuvieron trabajando y a las que apoyaron conformidad en que la cosa va a llegar a dar buenos resultados. Hablas con ellos mira, frecuentemente, siguen en contacto contigo. sí.
Sí, muy interesante tu pregunta, muy valiosa, porque una de las cosas que hacíamos cuando nos reuníamos por primera vez con las personas era muy básicamente, sin complicarlo tanto, explicarle qué es la Corte Penal y qué era lo que se estaba haciendo en el caso de Venezuela y no generarle expectativas a las personas. Y incluso hacer comparaciones, ¿no? Con procesos en África y decirle, bueno, mira, estos son procesos que no son rápidos, Ujú. pero que el de Venezuela, si lo comparas con otro, Ha va ido volando, bastante ¿no? rápido, ha ido bastante. Sí, sí. Entonces, y decirles lo que van a hacer significa esto, no significa esto, porque quienes se suman quienes se sumaron a ese cuestionario, digamos que no están aportando información, pero no son Acusadores víctimas, directos, pues sí. exacto, no son víctimas reconocidas dentro del caso, que La que puede tiene que serlo hacer las después. verificaciones es la misma Fiscalía de la Corte. Y Exacto. para eso nombró una Entonces, comisión de verificación, ¿no? exacto. Entonces, en el caso de con quienes nosotros trabajamos, hemos visto la satisfacción, nos llegan los mensajes, estamos hablando de personas que incluso uno está en Venezuela, entonces para comunicarnos hay que hacer una serie de artilugios para Mm. no exponerla, pero sí su satisfacción, así como, mira lo que pasó, entonces, y además también es importante mencionar que en medio de esto, en ese momento, y hablo de principios de años, que las personas pensaban como que, bueno, esto de la Corte Penal se enfrió, no va para ningún lado, sucedió la primera denuncia en jurisdicción universal en la Argentina. Mm. Bueno, que eso fue en el marco de la cumbre de la CELAC acá, que Maduro decidió no venir, ¿no? Y ahora apareció una segunda denuncia, quizás se ha hecho más famosa, digamos. La primera pasó un poquito por debajo de la mesa por todo el tema político en Venezuela y eso, perdón, aquí en Argentina. Pero bueno, técnicamente una va atrás de la otra, independientemente de, porque tienen fiscales diferentes, independientemente si la segunda se suma a la primera o la primera se suma a la denuncia, eso no importa. Pero ya está eso ahí y un fiscal, que es la gran diferencia, es Tornelli, que es el segundo, que decidió avanzar. Esa es la gran diferencia, porque la primera denuncia no es que estaba mal hecha, sino que le tocó a un fiscal que, bueno, ya se había visto que estaba intentando dejarle encima de la mesa, que pasara el tiempo, para luego decir, bueno, mira, pasó cierto tiempo, esto hay que archivarlo. Entonces, se han ido moviendo ciertas cosas. Digamos que el primer fiscal argumentó que no se podía hacer porque ya había una investigación en la Corte Penal. Y bueno, los abogados que estaban a cargo, pues, le dijeron que dice la ley Claro. y no era un argumento válido. Lo que no se puede sentenciar dos veces, pero bueno, en un lado hay una investigación, en otro lado hay otra investigación. Y por Y en naturaleza, algún... son por naturaleza distintas. Claro. Claro, claro. Ahora, pero son creo que 14 militares que ahora en Argentina están siendo acusados de violación de derechos humanos, ¿no? Ahí está la diferencia entre las dos denuncias. La primera denuncia va Ajá, hacia Nicolás Maduro. ok, Y la segunda denuncia va hacia funcionarios militares con nombre y apellido. Ahí ok. está la diferencia. Igual la primera denuncia podría avanzar si el fiscal hubiese querido decir, bueno, vamos a determinar aquí responsabilidades individuales y ahí hay nombres igual en esa primera Claro. denuncia. Pero sí, son 14 militares los que están en eso y bueno, ¿qué hizo este fiscal a diferencia del anterior? Que sus argumentos no eran válidos. Bueno, pidió a la Corte Penal oficios, pidió a Naciones Unidas oficios y por supuesto porque tiene que cumplir con ciertas cosas, pidió a los fiscales en Venezuela que también colaboren, ¿no? Y se movió, que es lo importante. Entonces también depende de, bueno, la voluntad del fiscal, su posición ideológica, por supuesto, Claro, este, y el no querer meterse en problemas, puede ser, ¿no? Que está mal, ¿no? Porque es su trabajo, pues, pero sí. quizás el otro habrá dicho, porque no sé su posición ideológica, ni voy a especular, pero probablemente también pudo haber dicho, no, yo en esto no me meto. Acá sucedió lo del avión iraní el año pasado, ¿no? El escándalo del avión Pero venezolano fíjate que iraní. obtuvo un resultado final que los Estados Unidos inclusive tomó posesión del avión a como ir al lugar, ¿no? Sí, el avión estaba confiscado, pero el tiempo que pasó desde que esto se descubre, porque estaba sucediendo, o sea, ya tenía días sucediendo, por lo menos esa vez, no sabemos las anteriores, hasta que
toman ciertas decisiones, pues por supuesto se iban venciendo los lapsos. Entonces no hay ninguna persona detenida, solo el avión, ¿no? Sí. En el primer momento, diputados de la oposición mencionaron que los venezolanos que estaban en el avión pertenecían al Servicio de Inteligencia Bolivariano de Y Venezuela, ¿no? los mandaron para Venezuela. Estuvieron un rato retenidos en un aeropuerto, podían salir en un hotel, perdón, no podían salir del hotel, los que estaban presos en el hotel, lo que no podían era salir del país, ¿no? Y hay esas cosas que por supuesto causan mucha fricción a la población venezolana en Argentina, como por ejemplo, bueno, esta semana otra noticia que nos preocupa a todos los venezolanos, y es que en la parte de controladores aéreos tienen dos venezolanos y un colombiano y se habla así como, bueno, ¿y qué hacen estas personas ahí? Estos espionajes. Ujú. Entonces es absolutamente eh, rechazable que el gobierno de Fernández al principio se hizo el loco con Venezuela, pero bueno, ya hay una cosa ahí de camaradería descarada y bueno, pública por todos lados, más Claro. allá de todas las cosas que ha dicho. Bueno, pero en líneas generales, por lo menos no podemos lamentarnos de que los argentinos estén maltratando a los venezolanos. No, no prevalece la xenofobia, nada de eso por el estilo. No, Y eso es importante, ¿no? Bueno, tiene un nivel aparentemente tradicional, históricamente Argentina puede ser un país con una respuesta distinta desde el punto de vista sociológico a los de los otros países, donde sí está, lo tienen en el preámbulo de la lo Constitución. tienen en el preámbulo de la Constitución, sí. Habla de las personas que vengan a esta tierra a trabajar, o sea, ellos lo tienen en el preámbulo de su constitución y lo tienen en su genética, por supuesto. Claro, Entonces, es un país de puertas abiertas, tan de puertas abiertas que uno como venezolano que está acá y que bueno, que no se le ha complicado, muchas veces dice, oye, esto es como demasiado sencillo, ¿no? Eh, Tiene las variables Mercosur, tiene ciertas diferencias. Nosotros nos reconocen como personas en Mercosur, aunque Venezuela esté sancionada, expulsada, no recuerdo qué es lo que está sí, de Mercosur, pero nos reconoce. Y eso tiene que ver con la gestión anterior. claro, Y esto lo ven algunos y van a decir, no, bueno, pero es que el tipo no es defensor de derechos humanos, es pro Macri. No, lo que pasa es que si un presidente hace algo en beneficio de una población, uno lo reconoce. Y por supuesto, uno va a alzar la voz cuando viene un presidente y va a retroceder en ese tipo de cosas. Yo claro. sé que beneficios que recibimos los venezolanos en un momento cuando se les facilitó el acceso a documentos, no lo tenían los colombianos, por ejemplo, pero nosotros no somos responsables de que los colombianos no los tengan. Claro. Entonces, que haya retrocesos, por supuesto, sí vamos a decir, bueno, mira, pero en tal momento, tal gestión, porque hay que diferenciar, hizo esto, ustedes lo tiraron para atrás. En Argentina, el régimen venezolano intentó en algún momento aplicar el mismo plan de vuelta a la patria que aplicó en Perú, en Colombia, en Venezuela, o no lo intentó allá. ¿Para qué no puede venir con vías allá? Ajá, exacto, por eso te digo. No lo No, no intentó. puede venir. No, ok. Que sepamos, no tengo información, no hemos visto eso. Y bueno, con Bielsa nos pisa Argentina ya después de lo Ah, del... bueno, es de lo del avión iraní. Ajá. Por cierto, para cerrar ya, ya ustedes tienen más o menos un censo de cuántos venezolanos están en Argentina definitivamente, porque todavía siguen llegando algunos. Mira, la última cifra estaba por encima de los 225.000, 200. de los cuales la mayoría están en la ciudad autónoma de Buenos Ah, Aires. ok, Cuando digo la mayoría es que hay 200.000, los ya. otros 25.000 están repartidos por el país Bueno, o en la provincia. Pero sí, en la ciudad es muy común encontrarse con venezolanos, ¿no? Quizás si vas a otras provincias, puede que aún seas un poco exótico, pero ¿y si eres en la han ciudad. logrado fomentar allí clubes o centros de reunión de los nacionales de Venezuela para intercambiar puntos de vista, para apoyarse desde el punto de vista laboral, para una recomendación X al que esté ubicado y ocupado, conseguirle a los otros? Ay, ¿funciona esa camaradería allí? Mira, en Argentina hay una maravillosa historia asociativa de venezolanos. Hay muchas asociaciones de profesionales, hay muchas organizaciones sociales que están involucradas con el tema de respuesta humanitaria en el caso de migrantes provenientes de Venezuela.
Entonces sí hay una movida interesante. Me parece que es maravilloso. Bueno, más que yo en una organización que su mandato es la libertad de asociación, pero leer aquí sobre las asociaciones venezolanas, los partidos políticos tienen mucha vida como partidos políticos venezolanos, pero es una maravilla de verdad que hay asociaciones que tienen que ver de médicos, de radiólogos, pero bueno, están organizaciones como FICU, que tiene que ver con la cultura y hace muchas actividades que tienen que ver con la cultura venezolana, pero también asisten en el tema humanitario, por ejemplo, cuando viene el invierno, con el tema de abrigos, esta Alianza Pro Venezuela, que también trabaja más o menos similar, quizás FICU está un poco más en lo cultural, y además la estructura del gobierno tiene sus subsecretarías de derechos humanos, donde están las direcciones de colectividades. Entonces, aquí se celebra al menos 2 veces al año un día de Venezuela y bueno, es la Avenida de Mayo o Diagonal Norte, una de las principales avenidas que se llenan literalmente de personas no solo venezolanas. Todos los fines de semana se celebra alguna nacionalidad. Y bueno, las venezolanas son, las fiestas que tienen que ver con Venezuela son bastante concurridas, ¿no? Y en las noticias el tema baja, como bajan todos los temas, pero se tiene Bueno, muy presente. Los venezolanos se intentan no comparar los temas económicos de Venezuela. Están los periodistas que lo hacen, dicen Argentina está peor que ok, Venezuela, y siempre claro. sale un periodista y dice, eso no se puede comparar así. Entonces, hay una historia bien, bien interesante y para cerrar, te hago como un chiste y es que siempre dicen, en Twitter siempre sale alguien y dice, ¿por qué los venezolanos que viven en Argentina son los más felices? Entonces empiezan a poner una lista de cosas, pero sí, sobre todo porque hemos sido muy bien recibidos, porque no hay xenofobia, y porque Argentina es un maravilloso país, Bueno, de verdad. Argentina, digamos que dentro del marco de las migraciones es un país light Sí, para los venezolanos. Ok, sí, bueno, totalmente. eso me complace mucho porque nosotros aquí abogamos de manera muy particular en Radio Victoria o con esta televisión, en esta alianza con Benamérica y con Invirne Corporation y Reporte Confidencial, en que la ciudadanía y su conducta es muy importante donde quiera que vayamos. Y a mí me gustaría pues que mucha gente que vea este programa eh, produzca un feedback y me digan que en Perú está pasando lo mismo, en Colombia está pasando. Ojalá que lleguemos a eso, porque es lo que aspiramos. Fabuloso. Y que se Sí, entienda que salimos por una crisis y no a desplazar a nadie. Y que queremos transitoriamente ser bien tratados para de alguna manera responder igualmente. Y yo te así es, agradezco mucho totalmente. tu tiempo en el día de hoy, Rigoberto Lobo, de verdad. Y ya sabes que tienes abierto un espacio aquí para hablar de este o cualquier Sí, otro tema que tenga que ver con lo sociopolítico y con cualquier otra esfera del saber y del conocimiento, para que aquí en esta plataforma divulguemos justamente esa filosofía de acción y que de alguna manera pues seamos reconocidos también como medios que alentamos la buena ciudadanía y la mejor gobernanza en todos estos países nuestros. ¿Ok? así es. Vale, buenísimo. Eres Sí, bienvenido. Un ya abrazo. cuadraremos fechas y horas Y reclútate venezolanos allí que quieran participar contigo, que quieran hablar de sus especialidades, de sus profesiones, que tienen esta tribuna para ellos, para los venezolanos que están en Argentina, como en todos los demás países. Pero particularmente en Argentina la pongo al servicio de ellos a través tuyo, que vas a tener un espacio con nosotros, estoy convencido que sí. vale, Busca el nombre a excelente. tu programa, pues. Bueno, voy para esa, voy para esa. Un abrazo. Gracias, Vale, Rigoberto. igual. Hasta Chao, luego. gracias.